tardes, amigos inversionistas. Bienvenidos a este súper importante webinar que tenemos hoy, donde vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan de la mano de el especialista. En este caso, tenemos hoy como invitado muy especial a nuestro querido Mauricio Ordóñez, quien es o tiene, mejor dicho, más de 20 años de experiencia no solo en el mercado local como prestamista preferencial, sino también en lo que nos compete a nosotros, que es el mercado de inversionistas extranjeros, ¿ok? Así que ya vamos a dar paso a todas las preguntas que ustedes tengan. También esto es muy conversatorio, queremos hacerlo dinámico, así que si tienen preguntas la pueden hacer perfectamente a través del chat y las vamos contestando. Mi nombre es Rosana Castro, a mi lado está Gustavo Aguilera. Y los dos somos asesores internacionales inmobiliarios que nos especializamos también como Mauricio en inversionistas extranjeros. Nuestro propósito, queridos inversionistas, es guiarlos a ustedes antes, durante y después del proceso para que no cometan ningún tipo de errores, para que su inversión sea un sueño, sea una realidad y no se convierta en una pesadilla. Y por supuesto que dentro de nuestro equipo contamos con prestamistas como Mauricio, presidente de Q Capital, contadores y abogados. ¿Ok? Así que chicos, bienvenidos y adelante. Gracias, gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Y justamente revisando todas las noticias, revisando toda la información, siempre en contactos con ustedes para brindarle la mayor información, sobre todo educativa. Sabemos que es parte fundamental y hoy en día siempre lo vemos. Los grandes millonarios, ¿verdad? Siempre se apalancan en tres cosas. Número uno, la tecnología. Número dos, en las personas. Y número tres, el más importante y por la cual estamos aquí el día de hoy, en la deuda. Amigo inversionista, si usted quiere definitivamente multiplicar su patrimonio, tienes que apalancarte en los bancos americanos, tienes que apalancarte en la deuda. Es decir, usted tiene que utilizar el dinero de otros para que así puedas definitivamente multiplicar tu patrimonio y qué mejor forma de hacerlo que en el sistema americano que, como bien decimos, funciona siempre en base a la deuda. ¿Y por qué funciona en base a la deuda? Y lo vamos a conversar a lo largo de toda esta presentación. Los invitamos que se queden hasta el final y que definitivamente escriban todas las preguntas que sabemos que pueden tener como inversionistas extranjeros a la hora de apalancarse con bancos. El número uno es porque usted, amigo inversionista, va a poder diversificar el riesgo a la hora de hacer su inversión y, por supuesto, tomar provecho de diferentes tipos de vehículos, ¿ok? No tomando todo lo que sería una sola inversión con solo su capital, sino que este lo permite tener diferentes tipos de inversiones. Mauricio, bienvenido, aliado fundamental de lo que sería nuestro equipo de Aguilera Team. Gracias nuevamente, Mauricio, por estar con nosotros. De verdad que eres la biblioteca de lo que sería todas las hipotecas en Estados Unidos para inversionistas extranjeros. Así que bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, mi querido Mao? Cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Sé que siempre traes una noticia importante, así que si quieres hacerla de entrada, por supuesto, siempre es bienvenida. Y si no, para empezar con las preguntas. No, gracias a ustedes. Rosana siempre me acuerda que ya estoy por encima del quinto piso, entonces gracias por esos más de 20 años que tengo experiencia. Entonces, gracias a ustedes dos de verdad por siempre tenerme en sus programas. No, la noticia es que todo es espectacular. El boom de refinanciación está disparadísimo. Así es. La gente que tiene tasas de interés por encima del 7,875 o propiedades sin deuda están utilizando lo que tú acabas de decir. No solamente el dinero es para aquellos que quieren comprar, sino para aquellos que tienen una deuda un poco más costosa o no tienen deuda, quieren sacar parte de la plusvalía porque todo lo que ha pasado en Miami hoy, pueden ver el sol tan espectacular. Aquí el sol ilumina diferente. ¿Ok? Las Definitivamente. propiedades han subido de valor. Entonces, todos tenemos equity en las propiedades. Entonces, la noticia, o como digo yo, la frase de la semana es, la gente se está aprovechando el dinero americano a través de un método que se llama refinanciación. En inglés se llama un refinance rate and term o un refinance cash out. Ok, ¿y qué es refinanciar? Yo creo que podemos empezar por ahí porque es una estrategia, ¿verdad?, que utilizan los grandes inversionistas a la hora de apalancarse con bancos americanos, pero ¿cómo se traduce esto un poco más fácil para todos nuestros inversionistas? Yo primero empiezo diciendo, Gustavo, que la tasa de interés nunca
ha sido un factor para que el inversionista internacional compre o invierta aquí en los Estados Unidos. El inversionista internacional siempre mira proteger su patrimonio, no tener todos los huevos en la misma canasta, y aunque tiene que hacer sentido común, el hecho de que la tasa esté al 6, 7, 8, 9 nunca ha sido un factor para que no inviertan acá. Hoy, por ejemplo, ¿qué está pasando? Muchos de los clientes de ustedes que compraron a través del mejor socio que pueden tener, que es el banco, me van a escuchar hoy decir esto varias veces y ahorita lo explicaré por qué, es todo aquel que haya podido obtener la compra de una propiedad con crédito y las tasas de interés haya sido por encima del 7.875, amerita que se haga un estudio para hoy tratar de analizar la propiedad, el tipo de la ciudad, qué perfil financiero tienes hoy para ver si podemos conseguir tasas de interés en los 6. Entonces, vas a pagarle a un banco que tienes hoy una tasa por encima del 7.8 con un banco nuevo que te va a ofrecer una tasa en los 6 bajos. Entonces, eso es lo que se llama el refinanciación rate and term, ¿ok? Pero muchos están diciendo, Mauricio, yo aparte de que quiero pagar una deuda que tengo un poco más alta, quiero sacar parte de la plusvalía, sea para recuperar parte de la inversión o para recuperar parte de la inversión y comprarse otra propiedad. Se llama hacer un refinance rate and term cash out. Entonces Así vas a es. sacar, aprovechar, bajar una deuda que tienes un poco alta, una poco menos alta, llamémoslo así, con la oportunidad de sacarle parte de la plusvalía de la propiedad. Y la última es cash out. Hay mucha gente que compró o compró con deuda o sin deuda, ya la liquidó y tienen mucha plusvalía y están haciendo parte del retiro del capital o de la plusvalía, aquí en inglés lo llamamos el equity, y es coger ese dinero con las tasas de interés hoy favorables para coger ese dinero y comprar más propiedades en preconstrucción o nuevas o lo que ustedes le diseñen a este inversionista. Totalmente. Hoy empezamos un poco con términos elevados, pero que al final son herramientas que usted va a poder invertir si ya es un segundo inversor, si ya has invertido, ¿verdad? En diferentes tipos de propiedades. Es parte de lo que el sistema americano te permite utilizar, ¿verdad? Para poder reinvertir, porque al final lo que hace todos estos inversionistas es hacer cash out, refinanciar, etcétera, para buscar mayor liquidez y volver a reinvertir ese capital en diferentes propiedades, siendo así un efecto dominó, donde la primera propiedad te compra la segunda te compra la tercera, y lograr acumular, ¿verdad, Mauricio, Rosana? Un gran cúmulo de propiedades, un portafolio de propiedades, todas en base a la deuda. Así que eso es lo más bonito del sistema americano. Eso es el Mauricio, sueño americano, lo que llamo yo, Gustavo, en serio. Yo tengo muchas anécdotas positivas en las cuales, a lo que acabas de mencionar, hoy compraron una propiedad, 2 años después sacaron la plusvalía, compraron otra, 2 años después sacan de esta, y siguen jugando con el dinero de los bancos americanos para incrementar su portafolio lo más rápido posible. Hay mucha gente que no le gusta la deuda y dice, no, yo voy a comprar una propiedad de contado, y ahí están desperdiciando la oportunidad de tener un aliado que te va a ayudar, en vez de comprar una, dos o tres rápidamente, y eventualmente puedes seguir haciendo la figura con los bancos, y es lo que yo llamo el sueño americano. ¿Cuánto? totalmente. Uno de los grandes, disculpa que te interrumpa, Rosana, que se me da la idea, uno de los grandes errores que está cometiendo el inversionista extranjero es enfocarse en el flujo de caja mensual que le va a dar la propiedad y no realmente ver el macro de la revalorización que va a poder obtener a la hora de invertir en propiedades aquí en Miami específicamente o en Orlando, que se están revalorizando muy rápidamente, y lo comentabas tú ahorita. Rosana, ¿qué nos querías comentar? Sí, Mau, te tenía una pregunta que me hacen muchos inversionistas, ¿no? Planteaste un escenario, por ejemplo, si un inversionista compra una propiedad cash, o bien sea que está pagando un mortgage y quiere hacerle el cash out. Ahorita hablaste de que a los 2 años se le puede sacar, obviamente hay que hacer un análisis, pero en promedio, en porcentaje, ¿cuánto esperarías o cuánto recomiendas tú que hay que esperar que la propiedad gane una revalorización para sacarle, digamos, algún equity? Yo siempre digo que
negocio bueno es que tu inquilino pague la hipoteca. ¿Ok? Ese es un buen negocio. Entonces, siempre que la renta cubra el pago de la hipoteca, en cualquier momento se puede hacer esta gestión de estructurar una refinanciación cash out. Lo que los bancos con mejores tasas de interés quieren es, hay una palabra clave aquí en la industria de los bancos, es seasoning. Los bancos que tienen mejores tasas de interés quieren que una vez tú compres hoy la propiedad, pasen 2 años para poder aprovechar la valorización de la propiedad. Estos son los bancos que tienen las mejores tasas de interés. No quiere decir que si tú hoy compraste, hay un edificio aquí que se está caracterizando por eso, el Aston Martin, que es un proyecto que se hizo hace 10 años y compraron en su momento muy bien, hoy vale 2 veces lo que compraron Correcto. un par de años atrás, pero hay ciertos bancos que dicen, yo quiero mantenerte el valor que compraste, y hay otros bancos que dicen, no me importa, yo te voy a dar la ventaja de lo que se ha valorizado. Ahí es donde entra lo que ustedes quieren siempre hacer, es la precalificación, y es entender el perfil financiero de la persona, entender cuando tú compraste esta propiedad, cómo la compraste, a nombre de quién la compraste, en cuánto la compraste, qué está pasando con ella hoy, está rentada, no está rentada, y entender esta figura que tú hiciste en la inversión para nosotros poderte aconsejar si necesitas ya el dinero o si capaz podemos decirte, esperémonos unos meses que va a cumplir cierto periodo, yo te voy a poder dar más con mejor tasa de interés. Pero cada necesidad, cada perfil financiero tiene su necesidad. Entonces, Claro. es ahí donde hacer esto virtualmente, que es gratuito, nos va a ayudar en entender eso que tú acabas de hacer. Cada persona debe tener una idea, pero el tema del refinanciamiento cash out se puede hacer al otro día que tú compraste una propiedad, bien sea con crédito o bien sea de contado. Así Correcto. es. Mauricio, quiero aterrizarlo, ¿no? Porque tenemos inversionistas que ya tienen experiencia, pero también tenemos inversionistas primarios, ¿verdad? Que están buscando un nuevo horizonte, una nueva frontera, diversificar su patrimonio, todo el tema político, social de nuestros países. Somos de Venezuela, tú eres de Colombia. Entendemos perfectamente por lo que está sucediendo todo prácticamente en Latinoamérica. ¿Cuáles son, primero, qué necesita un inversionista extranjero para poder apalancarse de bancos americanos, para poder obtener un financiamiento? Y si esto es posible, porque muchos hoy en día todavía me preguntan, Gustavo, yo solo tengo visa de turista, yo no tengo residencia americana. Entonces, parte de los requisitos, primero, si es posible, y segundo, qué tan complicado, qué tan fácil es y cuáles son esos requisitos. Mira, la respuesta es sí, es posible. Hay una necesidad, hay mucha liquidez en los bancos aquí en Estados Unidos. Y tú lo acabaste de decir, es una propiedad de inversión. Este país se caracteriza por algo muy importante. Si tú puedes mandar una transferencia bancaria donde tú residas o seas residente fiscal para hacer el pago de la hipoteca todos los meses, un banco americano te va a prestar. Aquí, digamos, y es lo bonito del sistema americano, y siempre lo digo, un banco americano tiene privilegios para aquel que está comprando su casa primaria como residente americano, con unas características que va el gobierno americano pronto a ayudarte a conseguir unos mejores términos con menos cuotas iniciales. Pero si cualquiera de nosotros tres que estamos en pantalla ahorita queremos comprar una propiedad de inversión siendo residentes americanos, viene un inversionista que no es residente americano, que ni siquiera tiene cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos, tiene acceso al mismo costo del dinero que un inversionista americano. Y eso es lo bonito del sistema, que es inversión. Entonces no vamos a discriminar por raza, color, religión, nacionalidad, siempre y cuando puedas enviar el pago de la hipoteca desde donde tú residas. ¿Ok? Yes. Entonces, la respuesta es sí, y es lo que tenemos que aprovechar. Y en muchas ocasiones hasta podemos conseguir mejores términos para el inversionista internacional que para el inversionista americano. La única diferencia es si vamos a tener características perfectas, llamémoslo así. De pronto un inversionista americano puede entrar solamente con el 20%
para comprar una casa, por ejemplo, Inversión. versus un inversionista internacional tiene que entrar con otro 5% extra. Pero la tasa de interés del americano y la tasa de interés del no americano es la misma. ¿Y qué necesitamos para esto? Yo siempre digo jocosamente, Gus, es un poquito de liquidez y un poquito de ganas que se dejen guiar por el equipo de ustedes y por mi equipo para poder lograr esta inversión. Yo siempre digo, si ustedes nos hacen caso, todo va a ir bien. Hacer negocios en los Estados Unidos es dificilísimo. Y yo sé que ustedes no van a querer que diga yo esto, pero es dificilísimo si no se dejan guiar en la parte inmobiliaria de cómo estructurar una compra y venta, porque firmar un contrato de compra y venta es muy fácil, pero estructurar la compra y venta no. Entender los términos a los que se expone un comprador contra un vendedor, no toca saberlos interpretar y ustedes son expertos en eso. Entonces, si ustedes se dejan guiar por el equipo de Aguilera Team, va a pasar todo bien. Y si se dejan guiar por la parte de créditos hipotecarios, va a ser muy fácil. Pero si nos dicen, es que en mi país es así, acá, ahí ya empezamos al revés. Entonces, vamos a traerlos al sistema americano. Nosotros los vamos a traer a ustedes acá y la gestión que hago yo es muy sencilla. Es convencer a un analista de crédito americano que este inversionista no residente va a pagar la hipoteca todos los meses. ¿Y cómo lo hacemos? Con la famosa lista de los 5 requisitos. Entonces, vamos a necesitar, primer requisito, para demostrar que pueden pagar una hipoteca acá Disculpa, Mauricio, así. aquí, disculpa que te interrumpa, pero aquí quiero invitar a la sala. Estamos en live, de verdad, estamos en vivo en YouTube, en Instagram y por supuesto por aquí por Zoom. También quiero invitar a todos los participantes a Ah, que tomen lápiz y papel y por favor anoten ustedes estos 5 requisitos que son súper sencillos, pero de la mano del experto Mauricio Ordóñez, que ahorita les va a comentar. ¿Cuál sería el número 1, Mauricio? Mira, el número 1, entendiendo que hay diferentes niveles de banco. Yo voy a explicar los requisitos para aquellas instituciones financieras americanas, para inversionistas no americanos, que obtengan la mejor tasa de interés, ¿ok? Entonces, yo sé que ustedes quieren, yo quiero, y el inversionista quiere tener las mejores condiciones de financiamiento. Y para eso vamos a necesitar los 5 requisitos. El primero, capacidad de endeudamiento. Así sea una propiedad de inversión que ustedes van a querer que su inquilino pague la hipoteca. Aquí nosotros lo que analizamos es qué capacidad tienes tú de pagarme la hipoteca si tu inquilino no paga. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo hacemos? Si eres independiente, dueño de empresa o ganas bajo comisión en el país donde tú residas, tu contador o tu contadora me debe indicar por un documento muy sencillo que nosotros lo podemos compartir. El que quiera, que está anotando, escriban, compártame el documento. Eventualmente el equipo de Gustavo y Rosana lo van a compartir. Esta carta es Como muy una sencilla. modelo. El modelo, yo lo doy muy sencillo. Si me lo dan como yo dice, no hay problema. Va a poner un ejemplo. El señor Mauricio Ordóñez, el presidente y el socio fundador de Q Capital, radicada en Bogotá, Colombia, se especializa a estructurar créditos hipotecarios a inversionistas colombianos viviendo en Colombia, comprando propiedades en Miami o en Orlando. Tiene unos ingresos de $10,000 mensuales. En lo transcurrido del 2024 tiene unos ingresos de $90,000. 2023 tuvo ingresos de 120,000 y 2022 tuvo un ingreso de $100,000. Nada más. Muy sencilla. Esta carta debe venir en membrete del contador o la contadora, debe venir firmado por el contador o la contadora y debe tener teléfono y correo electrónico del contador o la contadora. Mauricio, ¿solo me van a pedir una carta? Pues si yo conozco al contador y me la hace. Sí, es así. Estados Unidos es un país de confianza. Si Gustavo, Rosana, Mauricio le piden una carta a un contador, a nuestro contador, de acá van a colocar lo que de verdad nos ganamos y asumen que el resto del mundo es igual. No necesitamos que esta carta venga acompañada de declaraciones de impuestos, flujos de caja, extractos bancarios que soporten el ingreso. No se necesita eso. ¿Ok? Lo único que necesitamos es la copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. Mauricio, que yo no soy empleado, ni soy no soy empresario ni independiente. Soy empleado. Entonces vamos a necesitar que tu empleador
haga la misma carta. Muy sencilla. Prácticamente ese es el documento más difícil. Si lo entregan como nosotros lo solicitamos, va a ir todo bien. Si me lo entregan como ustedes quieren y no como lo pide el sistema americano, va a ir todo mal. ¿Ok? Segundo requisito, al no tener un historial de crédito aquí en Estados Unidos, porque no es necesario tener historial de crédito en Estados Unidos, necesitamos que una institución financiera en donde ustedes residen, en una cuenta a título personal, así no tengan dinero, nos den una recomendación. Un banco que diga, Mauricio Ordóñez maneja la cuenta de City National Bank a nuestra entera satisfacción o nunca ha tenido devolución de un cheque. Una carta muy sencilla y es una recomendación. También debe venir firmada por un humano. No puede ser electrónica. Tiene que un humano firmar nombre del humano, nombre del banquero, teléfono del banquero y dirección del banquero. ¿Por qué hago la aclaración? Porque como me recordó Rosana, que estoy por encima del 5º piso, ya tengo mucha experiencia y suele suceder que los clientes sacan la carta del sistema del banco. Esa no sirve. Tiene que ser de un humano. ¿Ok? Tercer requisito, vamos a completar una aplicación de crédito. Esta aplicación de crédito debe venir acompañada vienen 25 preguntas. Una de las preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde tienes tu dinero? ¿En qué cuentas bancarias? ¿Estás casado? ¿Con quién? 25 preguntas. Esta aplicación de crédito debe venir acompañada de un recibo de agua, luz o teléfono, de un servicio que me coincida, vigente, que me coincida con el nombre que me pusiste en la aplicación y con la dirección de la propiedad donde resides. ¿Ok? Cuarto requisito, quinto requisito y el último. ¿Ok? Y aquí es lo más importante. Solidez financiera. La solidez financiera es medida por liquidez bancaria en cualquier lugar del mundo. ¿Qué tenemos que ver en esta liquidez bancaria? Me van a dar una copia de los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios de 1, 2 o 10 cuentas bancarias a título personal o de sus empresas en el país donde residen. ¿Ok? Y aquí, ¿qué tiene que haber? Cuota inicial, porcentaje, vamos a asumir que es el 30%, tienen que tener el 30%, tienen que tener los costos de cierre que incluye. Somos 15 personas involucradas en los costos de cierre. Apertura de crédito, estudio de título, gastos notariales, impuestos a la ciudad, impuestos al Estado. Hay un montón de arandelas que son 15 empresas que estamos vinculadas, ¿ok? Que yo son entre el 5 y 8%. Yo voy a colocar de ejemplo el 8%. ¿Por qué varía el 5 al 8%? Porque voy a poner un ejemplo. El costo del analista de crédito es $1,500. No es lo mismo el porcentaje de incidencia en un préstamo de 200,000 que de 1,000,000. Entonces, si nos aproximamos a un préstamo más alto, el porcentaje es menor. Si los préstamos son menores, el porcentaje es mayor. Entonces, voy a colocar el 8%. La inversión total va a ser del 38%. Me tienen que mostrar que tienen el 38%. Todo el mundo tiene el 38% porque van a necesitarlo para poder invertir acá. Pero para yo poder conseguir la mejor tasa de interés, el banco quiere ver que no te vas a quedar ilíquido por el hecho de invertir aquí en los Estados Unidos, que por lo menos tienes ahorros en cuenta de acciones, que tienes unas acciones de Apple, valen, que tienes unas acciones de los bonos del tesoro del país donde tú vives, valen, que tienes cuentas de ahorros CETES, todo eso vale. No tienes que traer necesariamente el dinero a Estados Unidos, pero tienes que seguir mostrando que vas a tener ahorros. ¿Qué queremos ver ahí? Por lo menos 12 meses de lo que te va a costar el pago de la deuda aquí en los Estados Unidos. Entonces, si el pago de la deuda te vale $3,000 al mes, te tienen que sobrar $36,000 en cualquiera de estos vehículos que te acabo de mencionar por los últimos 2 meses. Entonces, me vas a mostrar extractos bancarios en los últimos 2 meses. Y esto es la famosa lista de los 5 requisitos para estructurar un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos. Si no cumplimos con algo de esto, ¿ok? Vamos a obligatoriamente ir a bancos de segundo piso, que lo que sucede es que en vez de conseguir una tasa de interés del 6,5%,
nos van a castigar la tasa de interés por lo menos 1 o 2% sobre lo que ofrecen los mejores bancos. Pero yo Vamos, siempre vamos digo, a pararlo Ross, ahí. siempre Mau, digo que por el hecho de tener una cuota inicial importante, alguien les va a prestar. Totalmente. correcto. Mira, todos los 5 requisitos creo que quedaron súper claros, pero antes de entrar en los niveles de los bancos, porque sí quería que lo aterrizáramos bien para los inversionistas, porque creo que es algo un poquito más profundo y a veces no es tan fácil de digerir, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta antes de entrar en los niveles de los bancos, porque lo dijiste 2 veces dentro de los requisitos, pero siempre es una pregunta que hace mucho ruido en los inversionistas y que casi que a diario me la hacen, y es si es obligatorio para un inversionista mover su dinero de cualquier país donde ellos estén y abrir una cuenta obligatoria aquí en un banco americano para poder invertir inicialmente. No. Entonces, para poder invertir inicialmente, si vendes algo en preconstrucción, que sé que a ustedes les gusta el tema de la preconstrucción, no tienes que tener una cuenta en Estados Unidos. Pero si quieres obtener la mejor tasa de interés y tener 90% de seguridad que vas a tener la mejor tasa de interés, el dinero que va a exigir cuando se firme el contrato de compra y venta, que se le envíe al fideicomiso del vendedor, debe venir de tus cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo. No puede venir de un tercero. Si alguien en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, donde sea, compran una propiedad en preconstrucción, y voy a poner un ejemplo, compran una propiedad de $1.000.000 y para poder aceptar el contrato piden $100.000, estos $100.000 y de ahí en adelante lo que pidan, que normalmente piden 40 o 50%, deben de venir de tus cuentas bancarias, ¿ok? Si no vienen de tus cuentas bancarias, ¿qué quiero decir con esto? Suele suceder que me compré yo una propiedad. Entonces Rosana me vende a mí una propiedad de $1.000.000 y Gustavo me debe a mí $100.000. Entonces yo llamo a Gustavo, me acaba Rosana de vender una propiedad de $1.000.000, tengo que poner 100.000. Esos $100.000 que yo te presté hace 2 años, que me los vienes pagando con intereses perfecto, te voy a pedir un favor. Háblate con Rosana, ella te va a indicar el fideicomiso a donde tú me gires y saldamos la deuda. Entonces, perfecto, Mauricio, yo la envío y tú giras el dinero. Automáticamente ahí Gustavo no tiene nada que ver en la transacción y automáticamente los bancos que tienen mejores tasas de interés no te van a prestar. Entonces, si quieres tener, y esa pregunta, Rosana, es espectacular, es si quieres poder hacer una inversión hoy, no tienes que esperar a tener una cuenta en Estados Unidos, si no la tienes, pero sí te tienes que asegurar que el dinero pase por tu cuenta bancaria. Ah, que es que Gustavo me dé una plata, que me la deposite a mí y yo la giro directamente al fideicomiso. Ese es el error más común que cometen los inversionistas internacionales y ese es el error, el por qué no obtener la aprobación del crédito. Ahora, para aprobar el crédito hipotecario, porque yo lo puedo precalificar antes de, está precalificado, sujeto a los 5 requisitos que pedí, y uno de los requisitos eventualmente va a ser, antes de yo poder someter el préstamo, voy a necesitar que sí tengas una cuenta bancaria acá. No importa, ojalá no importa que tengan dinero, pero yo siempre soy amigo que cuando vengan de vacaciones, abran una cuenta con $500.000. No es malo tener una cuenta con $500.000, ¿ok? Y ya teniendo esa 500 o cuenta, 1000. Ya, $500.000 o 500 o 500 1000. no, dólares. 500 o $1.000, no importa. Vine de Ok. vacaciones, voy a dejar $500 parqueados o $1.000 parqueados, ¿ok? Pero ya tienen una cuenta bancaria, ya tenemos un paso Como más. 500.000. No, mejor, si tienen todo el dinero ahí, mucho mejor. Claro que sí. Pero por lo menos tener, porque para yo poder aprobar el crédito finalmente, sí voy a necesitar que tengan una cuenta en Estados Unidos y antes del desembolso de la hipoteca, sí voy a necesitar que lo que haga falta para hacer el cierre de la transacción, lo manden a su cuenta bancaria en Estados Unidos y la cuenta bancaria lo envíen a la compañía de título. Es algo bien importante. Cuando firman un contrato de compra y venta, todos los dineros que exige el contrato de compra y venta van al fideicomiso del vendedor
Pero cuando llegamos al cierre, no van al fideicomiso del vendedor, van al fideicomiso del notario público, como en nuestros países, que se va a encargar de hacer la transacción final, de encargarse de que el vendedor tiene todo en regla, de que el banco va a mandar la hipoteca y de que el comprador le hizo llegar el dinero. Y esta es la persona que coordina todo ese día de la transacción. Entonces, muy buena pregunta, Rosana, pero no es necesario tener una cuenta bancaria para poder invertir aquí en los Estados Unidos. Si es necesario, el día de mañana que apliquen para el crédito. Mauricio, Buenísimo. partiendo de ese punto, muchos clientes me preguntan, Gustavo, pero yo tengo todo el dinero en mis empresas, a nombre de mis empresas, no están a mi nombre personal. ¿Eso beneficia, afecta de una u otra forma? Importantísimo pregunta. Aquí es donde entro yo y pregunto quién es el dueño de la empresa. Soy el único dueño, no pasa nada, puede estar todo el dinero ahí. Ah, es que tengo un hermano, pero tu hermano va a entrar a aplicar para el crédito. No, ¿qué porcentaje tiene tu hermano? 50-50. Entonces, automáticamente me van a pedir, si tú tienes derecho al 50%, pasa el dinero de tu cuenta de la empresa, porque tú eres socio del 50%, a una empresa tuya que seas un socio del 100%. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender, y eso es la famosa precalificación. Entonces, a empezar a entender el perfil financiero. Pero los dineros en la empresa son aceptables siempre y cuando, ¿quiénes son los socios? Correcto. Sí. Importante, Mauricio. Yo creo que hay una pregunta común que me dicen, Gustavo, o sea, yo quiero financiar, soy inversionista extranjero, quiero financiar, pero no, yo me voy al Bank of America y ya a mí, o sea, me van a financiar ellos directamente o cualquiera de estos bancos más reconocidos como el Citi, Bank of America o el Fargo. ¿Dónde entra? ¿Por qué tengo que hacerlo con Q Capital y por qué no puedo hacerlo con un banco de estos privados, ¿no? De los más grandes de Sí, sí, Estados ahí hay un tabú de que quieren ir al banco donde ustedes tienen su cuenta bancaria. Y aquí es lo bonito del sistema americano que nos da oportunidades a todos. La ineficiencia de ciertas instituciones financieras hacen que empresas como la mía se existan. ¿Ok? Unidos. Entonces tú puedes tener una cuenta en Bank of America, en Wells Fargo, Chase, que son los más grandes, llamémoslo acá. Pero estos bancos, hay una particularidad en Estados Unidos y es lo siguiente, y es lo mismo que le decimos a los inversionistas internacionales. Señores inversionistas internacionales, ustedes no pueden tener todas sus inversiones en un país que es frágil geopolíticamente o económicamente, es frágil, no pueden tener todas las inversiones, tienen que diversificar. Lo mismo pasa con los bancos. Entonces, si en Estados Unidos llegase a venir una crisis como el 2008, aquí el gobierno americano va a entrar a salvar a los que puede salvar. Pero primero va a empezar por quién es más grande y quién va a hacer más daño. Entonces va a entrar a salvar a los bancos más grandes. Los bancos más grandes son los tres que acabamos de mencionar. Entonces, por ende, estos bancos más grandes no tienen que diversificar su cartera interna porque saben que si mañana tienen un problema, una crisis, el gobierno americano los va a salvar. Por ende, al único que le va a prestar es aquel que tenga más de 10 millones en adelante. Si tienes 10 millones en Bank of America, si tienes 10 millones en Chase, si tienes 10 millones en Wells Fargo, seguramente te van a prestar, pero tienes que darlos parqueados. Si no los tienes, acuden a empresas como la de nosotros, que nosotros tenemos acceso a más de 100 bancos, no del tamaño de estos tres monstruos, pero sí son grandísimos a nivel de nuestros países, donde tienen la necesidad de diversificar su cartera interna por cuestiones de riesgo. Entonces dicen, de mi patrimonio interno, yo puedo prestar tanto a americanos, tanto a colombianos, tanto a argentinos, tanto a mexicanos, tanto a etcétera, etcétera. Y está obligado a diversificar su cartera interna. Y son bancos en los cuales empresas como la mía tenemos acceso y lo que nosotros obviamente trabajamos para el cliente y el cliente vamos a convencer a que cuál de estos bancos tiene la mejor tasa de interés y a veces los ponemos a competir porque van a querer tener el perfil del cliente. Y es ahí donde una empresa como la de nosotros hace, digamos, la diferencia. Yo siempre digo, vayan a su banco, vayan a su banco. ¿Y cuál es el problema? Que el banco automáticamente no les va a decir que no.
El banco se va a tardar 60 días y al 59º día le va a decir, uy, qué pena, no le puedo prestar a ese edificio, no te puedo prestar porque no podemos prestarle a los colombianos, o etcétera, etcétera, o me tienes que entrar a colocar $2 millones, o te puedo prestar el 50%, pero ponme $1 millón acá. Eso es lo que sucede cuando la gente va. Y la otra cosa importante es que yo trabajo para el cliente. Cuando alguien va directamente al banco, el que trabaja en el banco, que solamente tiene 1 o 2 opciones de crédito, yo tengo 200 opciones de crédito, si le das un documento que no le debiste haber dado o si le cuentas algo que no debiste haber contado, el empleado del banco trabaja para el banco y no puede obviar lo que ya vio o lo que ya contó. Y es aquí donde nosotros sabemos qué presentar y qué no es necesario presentar a un analista de crédito americano, porque aquí es muy claro, a mí entrégame lo que yo necesito, no me entregues más de lo que yo necesito. Y normalmente nuestras nacionalidades tratan de decir es que tengo 15 apartamentos, dicen más de lo que tienen que decir y es ahí donde estropean el crédito y es donde hablan mal del sistema, pero es porque escogieron la entidad equivocada. No, Correcto. Y y que aparte, todo en español, que para facilidad de ustedes, todo este tipo de trámites, definitivamente hay que hacerlo en todo en español para que sea mucho más fácil de digerirlo, ¿no? Y de llevarlo a cabo. Adelante, No, Rosa. y ahí lo bueno, y me hago un poquito de publicidad, Gustavo y Rosana Gómez. Tenemos oficinas en Latinoamérica, hacemos una gestión importante para poderlos precalificar y darles un soporte si están en Argentina, en México, en Colombia, en Bolivia, en Bolivia. países donde digamos, a veces necesitan, hay un tema de desconfianza, tenemos gente que los puede guiar desde estos países para obviamente darles tranquilidad y de nuevo, vamos a trabajar es para el cliente. Totalmente. Correcto. Si usted está listo, ¿verdad? Para agendar una asesoría personalizada, puede ser por Zoom, puede ser presencial. Lo que tiene que hacer es contactarnos rápidamente para, por supuesto, conectarlo con todo el equipo de Q Capital y empezar lo que sería ese proceso de inversión aquí en los Estados Unidos. Adelante, David. Y volviendo un poquito, retomando lo último que estábamos hablando de estos bancos, los grandes bancos comerciales, que obviamente no van a trabajar a favor del inversionista, como en este caso lo haces tú, Mauricio, con de la mano de tu compañía Q Capital, sino que además no conocen los proyectos, no conocen los proyectos de inversión. Entonces, obviamente cada proyecto tiene sus condiciones, tienen sus propios requisitos, o sea, tienen una serie de estructuras que Bank of America, Wells Fargo, Citibank no van a conocer y en este caso ustedes, por ser prestamistas preferenciales, dedicarse a proyectos de preconstrucción muchas veces y al mercado de los extranjeros, pues por supuesto lo van a conocer mejor. Yo quería hablar un poco del tema de que yo sé que los que nos están acompañando hoy por las diversas redes sociales, y es lo que todo el mundo quiere saber cuando se sienta a hablar con alguien de esto, y es ¿qué va a pasar con las tasas de interés, ¿no? Ahorita ya comenzó a bajar un poquito lo que fue, digamos, hace mes y medio, no recuerdo exactamente de cuánto, bajó 0,50%. Ya se empezó a ver que van a mejorar las tasas, ¿no? Y hay muchos inversionistas que lo primero que nos preguntan es, no, pero ¿en cuánto están las tasas? ¿No? Se fijan mucho en ese término y sobre todo a veces cuando son proyectos en preconstrucción que te entregan en 3 años, digamos que no es la materia primaria de la conversación. Y nuestro coach siempre dice, no te cases con la tasa de interés, sino sal con la tasa de interés y cásate con la propiedad. Tú que estás todos los días digamos, en este medio igual que nosotros, ¿qué pronóstico o qué recomendación le puedes dar a nuestros queridos inversionistas? Mira, Rosana, hay dos comentarios muy importantes de dos cosas que tú acabas de mencionar. Y aquí es donde yo siempre digo que no hay nada mejor que tener de un socio a un banco.
Aparte de nosotros analizar el perfil financiero de la persona, analizamos a la propiedad que van a dejar de garantía, que van a hipotecar. Entonces nosotros analizamos al vendedor, que es el constructor, si tiene algún problema, si tiene algo. Analizamos la propiedad en la cual tú vas a invertir y de pronto no todos los bancos prestan en este edificio o en aquel edificio. Y es lo que tú acabas de mencionar. Nosotros también precalificamos a las propiedades con los bancos. Entonces, eso es algo muy importante y ese comentario que hiciste es también importantísimo porque nosotros salimos, el perfil financiero, lo acabo de explicar, es muy sencillo, si me entrega los 5 requisitos, pero también necesitamos analizar al vendedor y también necesitamos la propiedad que vas a dar de garantía. Entonces, eso es parte que hacemos como banco, que si compras de contado, no haces estos análisis. Y yo siempre soy amigo que cuando eres inversionista internacional, que estás aprendiendo a entender el sistema, deberías primero de acompañarte, así no quieras con el crédito, lo puedes liquidar después rápido, pero acompañar de un banco que te va a hacer entender muchísimas más cosas que no sabes si inviertes de contado. ¿Ok? Eso es por ese lado. Y las tasas de interés que tú acabas de mencionar, algo muy importante. La Reserva Federal bajó las tasas de interés. Dicen que vienen otros dos noviembre y diciembre, otros van a reunirse de nuevo. Deberían de bajar otro poquito más, pero es algo bien importante. El hecho de que la Reserva Federal baje la tasa de interés no quiere decir que las tasas hipotecarias bajen. ¿Ok? Es más, la Reserva Federal habló hace casi un mes y ya las tasas de interés habían bajado sin que la Reserva Federal haya bajado las tasas de interés. ¿Ok? Entonces ya se empieza a acomodar el mercado a la baja. La Reserva Federal habla de lo que es la tasa de interés interbancaria. Voy a ponerte un ejemplo. Bank of America le presta plata a Chase y hay un índice y este es el índice que habla la Reserva Federal. Entonces, entre ellos se prestan plata, los bancos se prestan plata y esto es lo que habla la Reserva Federal. Lo que son las líneas de crédito de las empresas para los negocios también bajan directa apenas habla la Reserva Federal o suban o bajen. Las líneas de crédito que tenemos sobre las casas, normalmente en segunda posición, que se llaman Home Equity Line of Credit, esas también bajan. Pero la tasa hipotecaria fija a 3, 5, 10, 30 años, no bajan porque lo que hace que la tasa de interés baje es los bonos del tesoro a 10 años. Y los bonos del tesoro se comportan sobre todo con la inflación y con el desempleo. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Se bajaron las tasas de interés para los que vivimos o queremos vivir nuestra casa primaria, 1 punto. La Reserva Federal bajó medio, pero la tasa, por decirte algo, bajó del 6,5 al 5,5 en casas primarias. Lo mismo pasó en las tasas de los bancos para, se llaman portfolio loans para inversionistas internacionales. Bajó casi 3/4 de punto. Unos bancos bajaron medio, otros bajaron 1/4 y otros bajaron 3/4 de punto. Entonces, habían bancos que tenían tasas en el 7,5, hoy las tienen en 6,75. Entonces, depende de unos factores, pero todo tiende a la baja. El país lo necesitaba, la clase media necesita esto, el americano de clase media es muy sensitivo con 1/4 de punto, el inversionista internacional no, pero la clase media sí. ¿Por qué? Y es algo de lo que hablamos al principio. En muchas ocasiones nosotros conseguimos mejores tasas de interés para un inversionista internacional que para un americano. ¿Por qué? Porque nosotros tres, que somos residentes americanos, somos lo que llamamos un libro abierto. A nosotros tres nos van a avalar con la gestión contable que hacemos en nuestra declaración de impuestos. Por ejemplo, nosotros tres ganamos porque somos dueños de nuestra empresa y ganamos bajo comisiones o ganamos basado en eso y podemos deducir muchas cosas que nos permiten, y si nos ganamos $1,000,000 después del ejercicio contable, nuestro contador, bajo lo que permite la ley, dice ganamos $80,000 y sobre $80,000 pagamos impuestos. ¿Ok? Si yo me puedo comparar esto con un inversionista americano,
yo le voy a decir al contador del inversionista americano que me diga lo que se ganó antes de pagar impuestos, antes de deducciones, antes de todo, porque no vamos a pedir la declaración de impuestos. Entonces, él puede ganar, decir, me gané 1.000.000, pero Mauricio, yo no estoy pagando impuestos sobre 1.000.000. Perfecto, no hay ningún problema porque yo no te voy a pedir la declaración de impuestos. Entonces, un inversionista internacional no es un libro abierto. Nosotros los americanos sí. Entonces, un cuarto de punto cuando nosotros tenemos que calificarnos sobre nuestra declaración de renta después del ejercicio contable es a veces muy importante. Y eso es lo que está pasando con la gestión de la Reserva Federal, que ya logró casi llegar a lo que quiere la inflación, que para mí, este jueves es muy importante también, porque este jueves sale el reporte de la inflación, ¿ok? Entonces es muy importante lo que va a pasar este jueves para medir lo que va a seguir sucediendo con la tasa de interés, ¿ok? Excelente. Entonces, Mauricio, esto es una pequeña lección, no sé si me extendí en el tema, pero sé que hablar de deuda es muy aburrido, pero no hay nada mejor que tener la deuda porque el banco se asegura de que la propiedad que tú estás comprando va a tener los seguros que necesita, va a tener un buen vendedor, va a tener ciertas cosas porque vamos a exigir, la ley nos obliga a exigir ciertas cosas que no obligan cuando compran de contado. quería aprovechar el espacio, ¿verdad? Para invitarlos. Próximamente también vamos a tener un webinar con nuestro contador, quien es parte de nuestro equipo especializado también en inversionistas extranjeros. Y ya vamos a ver todo lo que sería la parte tributaria, que sabemos que ustedes también necesitan toda esta información, esta parte de lo que sería el análisis, ¿verdad? Que depende de cada propiedad, de cada perfil también. Si quieres constituir una LLC, una S Corp, una C Corp, ¿cuál es la que más te conviene a ti? Los invito a que se queden muy conectados, muy pendientes, porque estaremos enviándoles también lo que sería la invitación al próximo webinar. Mauricio, estás hablando de No, las tasas. perdón, ahí lo acabas de decir y yo quiero que haga recalco en eso. El especialista, no por el hecho de haber estudiado 4 o 5 años de contabilidad que lo exige la universidad, te vuelve especialista en inversionistas internacionales. Un contador es especialista en el americano, pero es lo mismo ustedes son especialistas en inversionistas internacionales, lo mismo yo. Yo puedo hacer préstamos para americanos y lo hago, y me especializo en ciertos préstamos para americanos. Pero voy a poner dos de ejemplos. Yo no me especializo ni en préstamos para señores o señoras de la tercera edad, que existe un programa espectacular, se llama Reverse Mortgage. Lo puedo hacer, pero no es mi especialidad. No me especializo en veteranos de guerra. Lo puedo hacer, pero no es mi especialidad. Puedo hacer jumbos, domésticos, todos los otros que sí los hago. Pero ahí es donde tu clave, hablar con el especialista en cada ramo. Así es. Y Correcto. buen punto, ¿no? Mauricio, estábamos hablando un poco de lo que sería las tasas de interés, el tema de la inflación, el control. Ahora, ¿qué sucede, Mauricio, cuando las tasas de interés bajan? ¿Qué suele suceder con los precios? O sea, ¿qué sucede con el mercado? ¿Se acelera? ¿Se desacelera? Se habla también que a lo mejor los precios están elevados, que Miami está al máximo en estos momentos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y según tu experiencia, ¿no? Porque los mercados, como bien sabemos, son cíclicos, pero también vemos cómo se comportan. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la acción y cuál es la reacción, ¿verdad? A cuando una tasa de interés baja. Mira, los expertos en el mundo de la economía, los expertos en bienes raíces y todo esto, aplican lo que dice la historia. Y la historia dice que las propiedades suben en su valor. Pero yo aquí le meto algo un poquito aparte de lo que dice la historia. Depende de la ciudad. La ciudad es muy importante porque habrán ciudades que así bajen las tasas de interés, la propiedad no se va a valorizar mucho más allá de lo que vale hoy. Pero ciudades como Miami, Orlando, considero que hoy son, después del COVID, otras ciudades. La marca Miami, Orlando hizo que pusieran estas ciudades en otro nivel mundial, incluyendo el americano. El americano descubrió lo que ya muchos inversionistas internacionales habían descubierto a lo largo de décadas, porque esto no es nuevo, pero el inversionista americano no había descubierto lo espectacular que es vivir, participar
de pasar una temporada importante en estas ciudades. Lo hizo después de COVID y ha hecho que hoy todas las propiedades que estén acá, casas, condominios, no condominios, de renta larga, renta corta, se valoricen. Y esto es gracias al impulso de la gran riqueza americana que se están radicando acá y están radicando a sus empresas y sus familias y las familias de sus empleados. Entonces, si es Miami o Orlando, podría decir que las propiedades deberían de seguirse valorizando. De pronto otras ciudades no tanto, pero estas son las ciudades que los bancos, y hablo ya en la parte que me concierne, queremos Claro. estar y queremos depositar las más hipotecas posibles, y me incluyo a bancos que todavía no están acá, que están tratando de licenciarse acá, que están tratando de ubicarse acá, por lo que está pasando en este estado en general, pero en ciudades como Miami y Orlando. Claro Excelente. que sí. Mauricio, estaba recordando ahorita una conversación con uno de nuestros clientes en esa primera llamada de precalificación, ¿no? Porque nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes, pero dependiendo de lo que ustedes estén buscando, ¿verdad? En nuestra primera conversación, en nuestra primera llamada, lo que queremos es identificar realmente si podemos, ¿verdad? Ayudarlos según su perfil, según su presupuesto, según sus intereses y según el problema que quieran solucionar. Estamos nosotros aquí, por supuesto, para acompañarlos en todo el proceso de inversión, pero primero necesitamos saber y entenderlo. Entonces recordaba una llamada de uno de mis clientes, me dice, Gustavo, él es un cliente de Perú, me dice, Gustavo, no, a mí no me gusta la deuda, pero bueno, cuéntame un poco más, ¿no? Y es aquí donde se deja llevar de la mano y me dice, ¿a cuánto tiempo, verdad, puedo yo financiar con bancos americanos? ¿Cómo es el tema de los tiempos? ¿Puede ser a 5 años para yo hacerlo, como empezar a conocer el mercado? ¿Qué me recomiendas tú si puede ser a 30 años? Aquí como que quería escuchar un poco mi consejo. ¿Qué les puedes decir tú en ese caso? Al principio de esta charla dijiste algo que no se deben de fijar solamente en lo que es el flujo de caja. Aquí es donde tienen que fijarse en lo que es el retorno del dinero. Acuérdense que si va a poner no hemos hablado de los porcentajes, pero asumamos que compran una propiedad de $1.000.000 y ponen el 50%, ¿ok? Si ponen el 50%, la valorización, pongamos que sea conservadora, 4, 5, 6% anual. Sobre $1.000.000 incide totalmente diferente sobre tus $500.000 que pusiste de cuota inicial versus si tienes $1.000.000 todos en efectivo ahí. Entonces ya el retorno sobre tu dinero, solamente sobre la valorización de la propiedad, es diferente si te apalancas con un banco que si la pagas de contado. Solamente utilizando deuda vas a tener un retorno mayor sobre tu cuota inicial, llamémoslo así. ¿Ok? Y eso es lo primero. Y lo segundo, si vas a comprar una propiedad de inversión, somos amigos que hagas una deuda a 30 años para que tengas un mejor flujo de caja. No te tienes que quedar 30 años con la deuda. No importa la edad que tengas, siempre y cuando seas mayor de 18 años, te van a prestar a 30 años. Sí, si eres el abuelo que le quiere regalar el apartamento al nieto o a la nieta y tienes 70 años, te vamos a prestar a 30 años. Esto no es un país de discriminación ni por edad, ni por raza, color, religión. Si la ley dice que cuando tienes 18 años puedes firmar documentos legales, te vamos a poder prestar y no importa la edad que tengas. Pero no te tienes que quedar 30 años con la deuda. La historia dice que el inversionista internacional paga la deuda de 5 a 7 años. No se quedan más con la deuda, bien sea porque lo pagan con recursos propios, bien sea porque la gestión de invertir acá y la proyección que querían lograr sobre una valorización hace que vendan la propiedad y compren otras par propiedades con esta venta, liquiden el crédito, o bien sea que refinancian con otra entidad financiera porque las tasas de interés bajaron y porque tienen lo que hablamos al principio de la charla, plusvalía, y sacan el dinero que hicieron al momento de la inversión. Entonces, hay muchos factores que van a ayudar, pero por eso es que digo que es tan espectacular que un banco te acompañe para asegurar que haces una buena inversión y utilizar el dinero de otros para incrementar tu patrimonio familiar lo más rápido posible. Buenísimo. Mira, para finalizar y ser, digamos, respetuosos con tu tiempo,
Si nos puedes explicar brevemente, si le puedes explicar a toda la audiencia los tres niveles de los bancos que estábamos conversando hace 30 minutos aproximadamente para todos nuestros inversionistas que nos están escuchando hoy. Mira, y eso va acompañado de una pregunta que siempre le hacen a usted los clientes. Bueno, ustedes me están vendiendo un apartamento que va a estar dentro de 3 años y ¿quién me asegura a mí que Esa era mi alguien me pregunta. va a financiar? Entonces yo siempre digo que por el hecho de tú comprar en preconstrucción y dar una cuota inicial importante del 30, 40 o 50%, alguno de estos tres niveles de bancos te va a prestar. ¿Ok? Recuerden que la gestión de nosotros tres acá es tratar de buscar el mejor plan posible, y estos son los bancos de primer piso. Los bancos de primer piso son aquellos que hay una sucursal, hay humanos, hay a la antigua, puedo ir a depositar un cheque, puedo ir a pagar mi hipoteca, si la quiero saldar toda, voy al banco, a la sucursal, cuánto debo y ya elegir un cheque para saldar la deuda. Estos son los bancos de primer piso que tienen las mejores tasas de interés. Y estas tasas de interés hoy fluctúan entre 6 al 7,5%. Ahora entran y piden los 5 requisitos que hablamos, ¿ok? Y ojo también, son los que más tiempo se demoran en aprobar y otorgar los créditos porque tienen más volumen, porque tienen las mejores tasas de interés, ¿ok? Entonces es importante empezar con tiempo para lograr acceder a los bancos de primer piso. Si alguno de los 5 requisitos, si algo hiciste mal en la estructuración, como enviar dineros de que no vienen en tus cuentas bancarias o hacer algo que no es permitido por los bancos del primer piso, vamos a acudir a bancos que piden menos documentación, que vamos a asumir de pronto que tu inquilino va a pagar la renta, no te va a pedir una carta de ingresos del contador, te va a pedir menos requisitos, pero te van a castigar la tasa de interés porque son más flexibles. Son bancos que llamamos lenders, que son muy buenos bancos, pero yo trataría que fuera la última opción porque el servicio de postventas no es el ideal. ¿Ok? Bancos de primer piso pueden ir a hablar. Hay una sucursal, pueden ir a tocar la puerta. Bancos de segundo piso van a contestarle en un 800 y van a contestar a alguien que está en la China o que está en la India o que no habla perfecto español, etcétera, etcétera. ¿Ok? No son los ideales, pero te van a financiar también. Estos son los bancos que son perfectos para el americano. Cuando no calificamos con nuestra aclaración de renta, tenemos que acudir, digamos, a este tipo de bancos. ¿Ok? Y bancos de tercer piso son aquellos que se llaman un asset-based loan. No piden nada de documentación, están basados prácticamente en la propiedad, en el asset, por eso se llama asset-based loan, y te van a financiar máximo un 65%, en el cual vamos a pedir un avalúo y lo que diga el avalúo vamos a pedir sin mayor. Son préstamos a corto plazo, son préstamos puentes, que aquí es donde entra, donde definitivamente no pudiste cumplir ninguna de las dos. Vamos a entrar a esto, que son préstamos a 1 o 2 años, normalmente se paga solamente interés. eh, Vas a pagar poco, llamémoslo así, tasas de interés. Entre más subimos de nivel de banco, la tasa de interés es más alta. Sí. Pero es un proceso rápido. Es aquel, por ejemplo, que quería no cerrar con crédito y 15 días antes se encontró que no le pagaron la plata que le debían, pasó algo o no pudo mandar la transferencia y tiene que acudir a un préstamo puente para poderle cumplir al vendedor, y acudimos a este tipo de créditos. Entonces, estos son los tres niveles de bancos que te van a prestar más económico, menos económico y un poquito menos económico dependiendo del nivel de los bancos, pero alguien te va a financiar por el hecho de entrar con una cuota inicial. Y aquí es donde quiero entrar rápidamente, decir, si compras una casa, vamos a exigir el 25 de cuota inicial. Si compras un apartamento de renta larga, el 30. Si compras un apartamento que permita rentas cortas, el 35. Y si compras en un condotel que estés obligado a entregarle el apartamento a un operador o a una bandera del edificio, vamos a obligar el 40 o 50% de cuota inicial y financiamos el resto.
Correcto, es decir, dependiendo del proyecto, vamos a poderlo conectar con el tipo de financiamiento correcto para usted. Entonces es importante, por supuesto, siempre la asesoría. Mauricio, partiendo de que se puede financiar desde un 70 hasta un 50% para inversionistas extranjeros, ese es el porcentaje como tal del monto total de la inversión. Ahora, ¿cuánto es el mínimo de inversión que un inversionista extranjero puede financiar con bancos americanos y cuál es el máximo? Bancos de primer piso, préstamos de $200,000 en adelante. Quiere decir que la compra debe ser de $308,000 en adelante. Bancos de segundo piso hasta $150,000 y bancos de tercer piso te pueden financiar $50,000 si quieres. Excelente. Entonces, bueno, esa fue mi última pregunta. No sé si tienes alguna otra que quede ahí bajo la manga, Ross, sino ya para despedir, Mauricio, como siempre, conocimiento especializado siempre para ustedes, acompañado de un equipo, ¿verdad? Especializado únicamente en inversionistas latinoamericanos que prácticamente quieran proteger, resguardar y sobre todo multiplicar su patrimonio gracias al sistema americano, gracias a la deuda que siempre es un apalancamiento, como bien lo comenté al principio, y estamos aquí para ustedes, para poderlos acompañar antes, durante y después. La invitación es a que nos contacten rápidamente si estás listo, ¿verdad? Si tienes interés de invertir próximamente por acá, porque la idea es que podemos buscar la mejor oportunidad de inversión para ustedes. Recuerden, manejamos todo el inventario de Miami. Estamos especializados en proyectos de preconstrucción, pero también los podemos acompañar en el área de reventa y, por supuesto, en el área comercial. Así que para más información lo que tienen que hacer es escanear el código QR, agendar una asesoría con nosotros, una llamada breve nos va a ayudar a identificar qué tipo de inversión estarían buscando. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Gustavo Aguilera Realtor y Rosana de Real Estate. ¿Cómo es tu Instagram, baby? Se me olvidó. Rosana Castro, punto de Real Estate. Muchísimas gracias, Mauricio. Eres un libro abierto y de verdad eres inspiración para todos nosotros con tanto tiempo en la industria y con tanto conocimiento. Así que si ustedes están, digamos, motivados, que fue una de las cosas que también dijo Mauricio, tienen la motivación y la liquidez financiera para invertir aquí en Miami o en Orlando, no duden en contactarnos, que nosotros los vamos a llevar de la mano durante todo el proceso. No, gracias, Gus. Gracias, Gus. Gracias, Ro. Gracias. Y cualquier comentario, háganlo aquí abajo. Si quieren escuchar algo más que nos hizo falta, Gustavo o Ro me pueden contactar. Gracias, pero gracias mil por tenerme aquí un ratico. Gracias a ti. Y nos vemos como siempre en la calle trabajando de aquí para todos ustedes. Fuerte abrazo. Before the curtains close, can I just ask you if you